días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña el diputado Óscar Ronderos, parlamentario de la Asamblea Nacional por Acción Democrática. Bienvenido. Buenos días, un placer siempre conversar con ustedes y con tu audiencia. La Asamblea Nacional inició un proceso de consultas para reformar las leyes electorales. Se sabe que hay una comisión principal y 3 subcomisiones que están trabajando simultáneamente en este proceso. ¿Cuáles son los elementos principales que se buscan reformar? Bueno, nosotros primero, la Asamblea Nacional como foro político nacional ha convocado la consulta para la reforma de las leyes electorales. Se nombró una comisión especial y 3 subcomisiones, una subcomisión de análisis constitucional, una subcomisión legislativa y una subcomisión técnica electoral, cuyo plan es profundizar el tema de las reformas electorales y hacer un proceso electoral que sea lo más representativo posible. Ya está planteado y hay consenso bastante adelantado con relación al tema de aumentar la representación proporcional de las minorías y acabar con este sistema de representación mayoritaria que hace que el que gana por un voto se lo lleva todo y prácticamente hace que desaparezca el segundo participante de la elección, a pesar de haber obtenido el 40% de la elección, del resultado electoral, apenas alcanza un 25, un 30% de la representación. El plan es que el resultado electoral sea lo más representativo posible y que eso se traduzca en una representación muy semejante, que no haya mayorías de 70-30 ni mayorías de 65-35, sino que el plan es que haya un equilibrio de tal manera que las grandes decisiones, como la designación de altos funcionarios públicos, entiéndase magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, rectores del Consejo Nacional Electoral, miembros del Poder Moral como el fiscal, el defensor y el contralor, y la aprobación de leyes orgánicas sean por mayoría calificada de las 2/3 partes y que requieran el consenso de ambos actores y de quien hubiera resultado perdidoso en la elección parlamentaria. Por eso es indispensable, ya lo vivimos nosotros en el 2015, cuando fuimos mayoría de oposición, que obtuvimos las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, y lo vemos ahora en esta Asamblea Nacional de 2020, donde el gobierno tiene las 2/3 partes. Si este sistema se equilibra como nosotros lo estamos proponiendo y como pareciera hay consenso, va a ser indispensable que ambos actores tengamos que participar de esas grandes decisiones. Es decir, no habrá un sistema mayoritario donde uno le pase por encima al otro, sino donde es indispensable el acuerdo, el consenso de todos los actores, de tal manera de lograr arribar a esas grandes decisiones de carácter nacional de las que yo hablaba. En estas subcomisiones, ¿cuáles son las propuestas del Partido Socialista Unido de Venezuela y de los demás partidos que integran el Gran Polo Patriótico? El Partido Socialista Unido de Venezuela está proponiendo, en aplicación del artículo 130 constitucional, establecer limitaciones a quienes han solicitado invasiones o a quienes han solicitado sanciones para Venezuela, limitando sus derechos políticos a la participación y la imposibilidad de ser candidatos a cargos de elección popular. Nosotros estamos de acuerdo, bueno, van desde la posibilidad de la eliminación de la nacionalidad de esos ciudadanos que han invocado invasiones extranjeras, hasta la posibilidad de la suspensión de sus derechos a la participación electoral. Nosotros estamos de acuerdo en que quienes hayan solicitado invasiones o quienes hayan invocado intervenciones militares para Venezuela no deben ejercer cargos públicos, y estaríamos de acuerdo con ejercer una limitación a esos derechos a través de la ley. Pero entendemos que eso no es lo más urgente es convocar a que la representación sea lo más equilibrada posible. Pero para lograr esas modificaciones que está solicitando el Partido Socialista Unido de Venezuela se necesita una reforma constitucional. ¿Cuál sería la ruta legal y legislativa para esa reforma? No requiere reforma constitucional en aplicación del 130 porque perfectamente pueden limitarse a través de la ley el ejercicio de los derechos constitucionales. Dice, según las limitaciones que establezca la Constitución y la ley. Es decir, en la ley se podrá establecer que quien hubiera invocado sanciones o quien hubiera solicitado intervención militar extranjera para Venezuela no podrá ser candidato a cargos de elección popular. Eso no requiere una modificación constitucional. Estamos revisando la posibilidad de la revisión constitucional, una reforma, una posible enmienda, si hay que modificar el tema del sistema de elección, si vamos a un sistema de doble elección, de doble vuelta electoral, o si volviéramos al sistema bicameral, o si fuéramos a plantear la posibilidad del financiamiento de los partidos políticos que hoy en la Constitución está vedado al financiamiento público. Es indispensable volver al financiamiento público de los partidos para que los partidos no tengan por qué depender de ningún privado
ajeno, que puede ser un dinero bien habido o mal habido, y cuando eso se transparenta desde el punto de vista del financiamiento público, son fondos públicos que tú tienes que rendir en función de lo que lo hayas gastado, y es totalmente transparente. ¿Cuáles son las propuestas que ha presentado Acción Democrática en estas subcomisiones? Nosotros estamos planteando la profundización de la representación proporcional, que implica que a igual resultado electoral, igual representación. Estamos planteando también el tema del equilibrio y la paridad de género entre hombres y mujeres, y que haya una participación igualitaria. Estamos planteando también la posibilidad de eliminar la reelección indefinida para los cargos de elección popular unipersonales y de ejecutivo, tales como el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes. Estamos planteando la profundización de la democracia en definitiva, y que haya mecanismos de alternancia en el poder. La Plataforma Unitaria Democrática afirmó que la destitución del rector Juan Carlos del Pino tiene motivaciones políticas. ¿Cuál es su valoración sobre esa afirmación? Nuestra valoración, y así lo aprobamos en la Asamblea Nacional, es que el rector del Pino, al momento de no acudir a la totalización en el Consejo Nacional Electoral para la que fue convocado, abandonó de alguna manera su responsabilidad y no cumplió con el objeto del cargo para el cual había sido designado por la Asamblea Nacional, en virtud de lo cual encontramos que faltó a su obligación como rector de atender las obligaciones que le correspondían. En estas discusiones que se están desarrollando dentro de la Asamblea Nacional, ¿está planteado la regulación de las redes sociales en las campañas políticas? Por supuesto, la regulación de las campañas como tal y el financiamiento de las campañas, el financiamiento de los partidos, pasa también por la regulación de las redes sociales, sabiendo que la regulación de las redes sociales tiene unas características distintas a la propia regulación de medios audiovisuales o escritos, porque implica no tener control de plataformas que a lo mejor están fuera del territorio nacional, además de plataformas que si están en el territorio nacional y tienen representación en el territorio nacional, el autor de la información que se transmite por esa vía podría no estar en el territorio, en virtud de lo cual eso dificulta un poco las cosas, pero estamos haciendo el intento de establecer una regulación que, sin vulnerar el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión, pueda regular las redes sociales sin que haya convocatorias de iniciativa al odio, sin que haya señalamientos infundados en cabeza de cualquier ciudadano, y que quien hace ese tipo de señalamientos responda lealmente ante las autoridades. El Frente Democrático Popular, que es una organización compuesta por disidentes del chavismo, están solicitando, digamos, a la Asamblea Nacional que investigue a los rectores del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es su posición al respecto? La Asamblea Nacional no tiene facultades para la investigación penal de los rectores. Si el Frente Democrático tiene alguna iniciativa, tiene que presentarla ante el Ministerio Público. El Ministerio Público evalúe si hay las razones, si hay causa o hay mérito para que se investigue a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Creo que están dirigiendo mal la iniciativa, deben plantearla ante el Poder Moral, que es quien tiene la competencia, y ante el Fiscal General de la República, que es quien tiene la aplicación de la ley penal, tiene el control de la ley penal, de la acción penal, para que sean investigados por esta causa. ¿Cómo proyecta usted el año 2025? ¿Qué va a ocurrir después del 10 de enero? ¿Qué va a ocurrir el 10 de enero? Bueno, el 10 de enero en la Asamblea Nacional se va a juramentar el presidente electo Nicolás Maduro en una Asamblea Nacional que tiene el 93% de militantes afines al gobierno. Es difícil que se juramente alguien distinto al presidente electo Nicolás Maduro. Nosotros creemos que el resultado que ha otorgado el CNE, que ha ratificado la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y luego también la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, es el resultado que los venezolanos debemos acatar, y en consecuencia es muy difícil que haya una situación distinta a la juramentación de Nicolás Maduro en esa Asamblea Nacional. La semana pasada la Asamblea Nacional le aprobó al Ejecutivo un endeudamiento adicional por 526 millones de dólares. ¿En qué se van a utilizar esos recursos? Esos recursos entiendo que ya están gastados, entiendo que son parte de una especie de cuadro de caja para lograr cubrir los gastos del año 2024, y es una ley de endeudamiento complementario para el propio año 2024. Y entiendo que vienen como fuente de endeudamiento por la vía de la banca privada, que en la mayoría de los casos se les incentivó a comprar deuda pública venezolana, a pesar de que es difícil colocar la deuda pública venezolana. En este momento la banca privada fue de alguna manera incentivada a captar esos títulos de deuda pública venezolana para poder cubrir el presupuesto 2024. La vicepresidenta ejecutiva de la República anunció la semana pasada que se iban a tomar medidas
para disminuir, acortar la brecha del diferencial cambiario entre el dólar del Banco Central de Venezuela y el dólar paralelo. Está planteado que la, Asamblea Nacional acompañe esta iniciativa. ¿Qué se sabe de esta estrategia? La información que tenemos es que el Banco Central ha intervenido de manera más fuerte, colocando mayor cantidad de divisas en el mercado cambiario, en la intención de bajar el precio del dólar paralelo, pero aún no lo logra. Tenemos un desfase que está por el orden de los 7, 8 dólares, de 7, 8 bolívares por dólar, entre los 39 que marca hoy el dólar oficial contra los 47 que tiene el dólar paralelo. En consecuencia, a pesar de los esfuerzos del Banco Central, del Gobierno Nacional inyectando dólares al mercado, aún no logra equiparar el costo del dólar oficial con el dólar paralelo, y empezamos a ver distorsiones en la economía, como que si me pagas en divisas tienes un descuento del 10%, y si me vas a pagar en débito o en crédito en bolívares, se te dificulta la operación porque nadie te quiere recibir bolívares devaluados. Nosotros necesitamos hacer una breve pausa comercial. Al regreso del corte comercial vamos a continuar conversando con el diputado Óscar Ronderos de Acción Democrática sobre el contexto político nacional y también sobre economía. Ya venimos, no se aparte de su pantalla. Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista Venevisión, continuamos conversando con el diputado Óscar Ronderos de Acción Democrática sobre el tema cambiario que está afectando a todos los venezolanos. Usted decía en la parte anterior que se están observando unas distorsiones importantes. Los principales afectados son, por supuesto, los venezolanos, los ciudadanos, los trabajadores. ¿Qué se va a hacer para corregir estas distorsiones? Bueno, esas distorsiones se tienen que corregir no con el garrote de las sanciones, sino de las sanciones personales a quienes hayan incurrido en un delito cambiario, sino más bien en la intención de incentivar el mercado, de producir mayor cantidad de divisas, de permitir que los venezolanos podamos captar a través de mecanismos de exportación mayor cantidad de divisas, y que no solo sea el Banco Central quien ponga las divisas en el mercado, sino en la medida en que Petróleos de Venezuela, las empresas transnacionales que vienen haciendo como socios ven las empresas petroleras, pongan las divisas también en el mercado nacional. Eso contribuirá de alguna manera a bajar el costo del dólar paralelo y a equiparar el dólar oficial, el dólar paralelo, como se mantuvo durante un muy buen tiempo. Y eso hizo que la inflación no se disparara, que no se generaran estas distorsiones, porque el incremento del dólar paralelo lo que hace es que genera inflación inmediatamente. En mayo, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la ley de pensiones. El SENIAT comenzó a cobrar ese impuesto inmediatamente prácticamente, pero hasta la fecha los pensionados no han recibido ni un dólar o ni un bolívar de ese impuesto que se está recaudando. ¿Qué ocurrió? Nosotros hemos venido denunciando que transcurridos más de 4 meses de haber sido aprobada por la Asamblea Nacional la ley de pensiones, que a pesar de que no establecía un fondo, que era nuestra crítica, que no establecía un fondo para el pago de las pensiones directamente, el motivo por el que se estaba creando el impuesto era para incrementar el pago de las pensiones, que estaba por el orden de los 130 bolívares. 4 meses después el SENIAT ha venido cobrando el impuesto y aún no se están pagando el incremento de las pensiones. No sabemos a dónde han ido a parar esos recursos que se están recaudando por el concepto de impuesto para las pensiones, y no están los pensionados percibiendo ningún incremento de la pensión. Se siguen pagando los 130 pírricos bolívares que le pagan a todos los pensionados. El reclamo al Ejecutivo Nacional es a que de inmediato se ponga en funcionamiento el incremento de las pensiones, que se aprobó el impuesto para ese objetivo y que los privados han venido pagando. La Asamblea Nacional también muy recientemente aprobó un acuerdo para instar al Ejecutivo Nacional a romper relaciones diplomáticas y comerciales con España. Sin embargo, el Ejecutivo Nacional hasta este momento no se ha pronunciado sobre ese tema. ¿Qué está ocurriendo? Nosotros disentimos en ese proyecto de acuerdo. Nosotros creemos que los pueblos no tienen por qué pagar las diferencias entre los gobiernos, y mucho menos entre los parlamentos. La respuesta de la mayoría oficialista en el Parlamento fue una respuesta al Parlamento español que en una mayoría circunstancial de una alianza PP-Vox con la suma del partido PNV, el Partido Nacionalista Vasco, lograron una mayoría circunstancial que instó al gobierno de Pedro Sánchez a romper relaciones con Venezuela y a reconocer un gobierno distinto, mientras que aquí se hizo lo propio, un poco dándole respuesta al otro Parlamento
Pero eso no tiene ningún sentido, romper relaciones con España. El gobierno español ha intentado más bien ayudar a Venezuela a convivir en paz, otorgándole el asilo al señor González Urrutia con el debido trámite ante el gobierno de Venezuela. Entiendo que el gobierno de España lo que quiere de alguna manera es ayudar a la convivencia en paz entre venezolanos, y le hacemos un flaco favor a esa relación si suspendemos o terminamos relaciones. Y además luego vendrán la suspensión de los vuelos, la suspensión de los mecanismos de conectividad, que son definitivamente dañinas para ambos pueblos. Es decir, la diferencia de los gobiernos y de los parlamentos no tienen por qué pagarla a los pueblos. No hay por qué romper relaciones con España, no hay por qué suspender vuelos, no hay por qué hacer ninguna de estas cosas, que lo que hace es que nos aísla del mundo. Miren lo que pasó con la suspensión de relaciones con Panamá, con República Dominicana, y ahora estamos prácticamente impedidos de salir por los mecanismos vía Panamá y República Dominicana porque no hay vuelo. El llamado es más bien a restablecer la conectividad con esos países, a restablecer las relaciones con todos los países del mundo desde el respeto de cada una de las posiciones políticas de cada uno. Manteniéndonos en el panorama internacional, el próximo 5 de noviembre va a haber elecciones en los Estados Unidos. ¿Cree usted que el contexto político nacional pudiera cambiar luego del resultado de la elección? Yo creo que en los Estados Unidos al día de hoy hay conciencia de que la solución de Venezuela no es un mecanismo de intervención militar, ni es la injerencia de los Estados Unidos la que va a decidir el futuro de los venezolanos. Creo que ambos candidatos han dicho de alguna manera, cada uno a su manera, que no habrá una nueva intervención, no habrá una nueva de todas las opciones que están sobre la mesa, como dijo en algún momento Trump. Creo que el propio Trump ha abandonado la tesis de la invasión militar, y creo que entiende que los venezolanos podemos darnos una solución pacífica, electoral y constitucional entre venezolanos. Y no creo que tendrá su incidencia en la política, pero creo que en principio los Estados Unidos van a mantener las licencias petroleras vigentes como las ha mantenido hasta ahora. No se ha revocado ninguna licencia petrolera, como aspiramos que se mantengan. Igual creo que podemos llevar una relación de respeto con el gobierno y con el pueblo de los Estados Unidos, y con el gobierno que ese pueblo decida darse el próximo 5 de noviembre. El presidente de la República pidió la semana pasada consolidar el poder militar luego de unos cambios en la Fuerza Armada Nacional. ¿Cuál es su valoración sobre esa afirmación? ¿Por qué cree que ocurrió? Yo creo que es indispensable que la Fuerza Armada Nacional esté subordinada al poder civil, y que esté subordinada a los funcionarios que nosotros los venezolanos nos hemos decidido dar por el voto popular. No creo en la participación política activa de los militares. Creo que los militares deben resguardar la soberanía, la integridad territorial, y ese es el llamado, para que no se metan en política y se dediquen a resguardar la integridad y la soberanía nacional. Volviendo al tema que nos convocó al principio, esta discusión en la Asamblea Nacional sobre la reforma de la ley electoral. ¿Piensa usted que están dadas las condiciones, por ejemplo, para que se involucre o se incorpore a estas discusiones los partidos que conforman la Plataforma Unitaria Democrática? ¿Hay consenso para sentarse nuevamente a dialogar? Fueron convocados al diálogo que está convocando la Asamblea Nacional, pero los partidos que la Plataforma Unitaria, entiéndase la Mesa de la Unidad Democrática, el partido Un Nuevo Tiempo y el partido MPB, no han comparecido al llamado de la Asamblea Nacional. Están a tiempo aún de venir a la mesa del diálogo y de la negociación, están a tiempo aún a venir a construir la nueva forma de elegir los venezolanos, y la nueva forma que nos estamos dando los venezolanos para tener una mayor representación, una mayor proporcionalidad y un proceso de equilibrio entre los factores que hacen vida en la política nacional, para que ninguno tenga que pasar por encima del otro, y que el resultado de perder una elección no sea la cárcel, el exilio o la muerte, sino que podamos convivir en paz. El presidente de la República había dicho en septiembre que el año que viene, en el 2025, se iban a convocar unas megaelecciones. ¿Cree usted que estos dos procesos electorales que están pendientes para el año 2025, que son las elecciones parlamentarias y las elecciones regionales, se van a realizar juntos? Es muy probable que vengan ambos procesos juntos, la elección municipal, la elección regional de gobernadores, alcaldes, concejales y consejos legislativos, junto con la elección de la Asamblea Nacional. Estamos haciendo un esfuerzo para ver si podemos tener listas las leyes lo más pronto posible, de tal forma que empiecen a transcurrir los 6 meses, entre los cuales no se puede hacer modificación de la ley electoral, para que se convoque el proceso electoral a principios del segundo semestre del año que viene. ¿Y el Consejo Nacional Electoral estaría en la capacidad técnica de organizar ese proceso, digamos que...? En principio son 4 o 5 elecciones las que corresponden.
gobernadores, consejos legislativos, alcaldes, consejos municipales y Asamblea Nacional, y entiendo que el Consejo Nacional Electoral está listo para llevar adelante esa elección. En otro tema, durante el mes de julio la Academia Nacional de Medicina había expresado su preocupación por la baja tasa de vacunación que hay en el país. Recientemente se conoció que hay un caso de polio aislado aquí en Venezuela. Eso es una enfermedad que se había erradicado hace más de 30 años. ¿Hay algún plan en la Asamblea Nacional o digamos, alguna estrategia para, digamos, aumentar la tasa de vacunación? Porque es una preocupación. Bueno, en los tiempos de la democracia civil venezolana en la que Acción Democrática gobernaba, aquí fue erradicada la polio, fue erradicada la malaria, y estamos viendo un retroceso, volviendo a ese tipo de enfermedades que parecían definitivamente eliminadas en Venezuela. El llamado de primero a que se publique la tasa de vacunación, que se publique la tasa se publique la tasa de enfermedades de los venezolanos y que se transparente la gestión en materia de salud de tal manera que eso se pueda atender inmediatamente y que el Ministerio de Salud se aboque a atender este tipo de cosas que parecieran indispensables, que parecieran que no es necesario incidir sobre ellas, pero a pesar de eso no estamos cumpliendo con esos mínimos estándares que nos permiten unas condiciones de salud para nuestro pueblo en las mejores condiciones. Que no vuelva la malaria, que no vuelva la polio, sería un retroceso casi que a principios del siglo XX, ese tipo de situaciones. El llamado al Ministerio de Salud para que estas situaciones se corrijan y que la tasa de vacunación se incremente y que de alguna manera se atiendan estas situaciones de manera urgente. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado, Pero nos rindió, diputado. pudimos hablar de casi todos los temas. Sí. Óscar Ronderos, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Acción Democrática. A ustedes, gracias por su atención. Será hasta una próxima emisión de Entrevista Venevisión. Luego del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.